Buenas tardes, bendiciones de lo alto para todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, hermanas, familia, que en esta tarde pues el Dios Todopoderoso los continúe bendiciendo de una manera especial. Continuamos nosotros entonces con el nivel 3, desarrollando el propósito de Dios, y hoy corresponde a la lección número 4 y vamos a hablar sobre las cualidades de un padre espiritual. Me voy a permitir leer Gálatas 4:19 que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, el propósito o el objetivo de esta clase es capacitar a cada uno de ustedes, a los discípulos, para que sean padres espirituales. Sea para que usted también pueda formar a otros. Así como usted está siendo formado, está siendo discipulado, también usted pueda llegar a ser un capacitador, formador de otras personas. El propósito de la iglesia es el propósito iniciado de Dios, ¿no? Bendecir a las familias de la tierra. Para que esto sea cumplido, Dios estableció un programa, y es el programa de la evangelización, que a su vez debe ser desarrollado teniendo en cuenta la estrategia del desempeño y desarrollo de todos y de cada uno de los miembros de la iglesia. En otras palabras, el ejercicio del sacerdocio dado por el Señor Jesucristo a todos y cada uno de los creyentes, según Apocalipsis capítulo 1 verso 6 y capítulo 5 verso 10. Dice la palabra también en Primera de Pedro, capítulo 2, 9, verso 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que uno de los propósitos de Dios es bendecir a las familias de la tierra, y tu familia, mi familia, somos bendecidos. Ahora, hay que tener en cuenta que de nada sirven estrategias extraordinarias de evangelismo si no se está acompañando del seguimiento adecuado de los padres espirituales que garanticen la formación de discípulos. O sea, de nada sirve que usted gane una persona y la deje a la deriva. De nada sirve que en una campaña muchos se conviertan y no se visiten ni tampoco se discipulen. Entonces hay que hacer un seguimiento adecuado que garantice la formación de esos discípulos, nutriendo así a la iglesia con nuevos creyentes. Se dice que de los padres espirituales se requiere que evidencien en su andar diario el amor y el ejemplo como característica principal en tan loable labor. Así que los padres espirituales garantizan la formación de discípulos nutriendo la iglesia. Podemos definir de diferentes maneras lo que es un padre espiritual. Es un seguidor obediente a Jesucristo, según Lucas 6:40. Es una persona que está comprometida con la palabra de Dios de manera continua, según Juan 8:31. Es una persona que al permanecer diariamente en unión con Cristo, su vida produce fruto, según Juan 15, verso 4 al 5. Es una persona que ama profundamente y prioritariamente a Jesucristo, según Lucas 14:26. Pero también es alguien que está siendo formado. Es un padre espiritual para otra persona, según 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Está comprometido en el desarrollo de la vida espiritual de otras personas, según Gálatas 4:19. Procura ayudar a reproducir en cada persona el carácter de Cristo. Está comprometido en ayudar a otras personas a descubrir sus dones y desarrollarlos, según 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 15. Ahora veremos dos cualidades específicas que identifican a un verdadero padre espiritual
que es, a saber, el amor y el ejemplo. Así como un hijo o un padre ama a su hijo, el amor y el ejemplo que debemos darle a nuestros hijos. Primero, el amor del padre espiritual. El sentimiento más importante en la crianza de los hijos es, sin lugar a dudas, el amor del padre y de la madre. Está comprobado que muchos niños recién nacidos que carecen de este afecto natural no crecen sanamente y algunos de ellos hasta fallecen. El amor que un padre espiritual debe tener para con sus discípulos es el mismo que Dios tiene para con nosotros. Dios ama a sus hijos a través de los padres espirituales y de los hermanos y hermanas en la fe del Señor Jesús. El amor es la virtud más elevada que puede tener un hijo de Dios creyente en Jesucristo. Es la virtud que nos asemeja más a Dios y que Dios mismo es amor. Esto quiere decir que la grandeza y la espiritualidad de un creyente se manifiesta en la manera como éste ama a Dios y a su prójimo. Por lo tanto, todo padre espiritual debe distinguirse por el amor a Dios y a su prójimo, y asimismo enseñarlo a sus hijos espirituales. Jesús le dijo y nos sigue diciendo hoy, en Mateo 22, versos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El apóstol Pablo es un buen ejemplo del amor de un padre espiritual. Él reconoció primero a Dios como Padre y esto lo deja ver en todas sus cartas. A través de los saludos, cuando uno mira en la carta, siempre estaba ahí de primer lugar, saludo a todos, salúdeme Julano. Bueno, ver los saludos. Un ejemplo de ello es el siguiente saludo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice Romanos 1:7. Pablo amaba a sus hijos. Ejemplo, a Onésimo lo llamó hijo de mis entrañas. Leer Filemón 1, verso 12. A sus discípulos Timoteo llama amado hijo, según 2 Timoteo 1:2 y 1 Corintios 4:17. A los creyentes de Tesalónica les escribe: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 al 8. Filipenses 1:8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Si aspiramos a ser un padre o una madre espiritual, necesitamos del verdadero amor ágape por el discípulo que vamos a pastorear. Debemos considerar al discípulo como un verdadero hijo de la fe. En 1 Timoteo 1:2 y Tito 1:4 hay una pregunta que usted debe responder en su libro o en su cuaderno. La pregunta es: ¿cómo muestra Pablo su aprecio por Timoteo y Tito? Entonces coloque ahí en el espacio, ahí en blanco, en la página 58 de su libro, lo que usted cree que Pablo demuestra, el aprecio, cuál es el aprecio que él demuestra para con Timoteo y Tito. Lo mismo en Juan 17, versos 6 al 11, Jesús muestra su deseo personal por sus discípulos. La pregunta es: ¿qué es lo que él pide al Padre que haga? Ahí hay una pregunta que tiene su respuesta en ese capítulo 17 del verso 6 al 11. Ahí también usted debe anotar en el espacio en blanco lo que le pide el Padre que haga. ¿Cómo debe ser ese amor de Padre espiritual? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser? Bueno, debe ser como el amor de Dios. Él es esencialmente amor y demostró su amor para con la humanidad, haciendo entrega de su Hijo unigénito.
el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿no? Así lo afirma el apóstol Pablo en Efesios 5, verso 1-2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Consideramos que un padre o madre espiritual debe poseer amor fraternal y sobre todo amor ágape. Uno que ama como ama a Dios, que se da sin esperar retribución, por lo tanto debe tener en cuenta lo que al respecto dice el apóstol Pablo en primera epístola a los Corintios capítulo 13. A continuación mire lo que dice ese texto. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Qué tremendo y qué tremenda lección es hablando del verdadero amor. El amor es demostrable, pues el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano, dice Proverbio 18:24. Este amor de amigo es una amistad que une espiritualmente a un padre espiritual con su discípulo. Es una relación en la que el padre espiritual se hace responsable por guardar los secretos de sus discípulos. En ella también el padre espiritual se identifica con los problemas y necesidades, así como de los logros y éxito de su discípulo. El amor es incondicional. De igual manera implica un compromiso serio con el creyente que se pretende discipular sin esperar nada a cambio. Es un amor desinteresado, significa además que debe preocuparse por su discípulo, orar por él, no acusarlo ni condenarlo por lo que hace. Requiere sacar tiempo para estar juntos, por lo menos 1 o 2 horas cada semana, para enseñarle, orar con él, darle consejería, guiar y enseñarle, ministrando a su vida, obtener un tiempo de recreación, ser paciente y saber esperar los resultados deseados en la vida de ese discípulo. No olvidemos que el amor servicial o a un discípulo es un amor y servicio a Dios. Dice la Biblia que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan 4, verso 12. En 1 Corintios 13:3 dice que si no tenemos amor, nada somos. Lea los versículos 4 al 8 y dé ejemplos prácticos para cada característica del amor. Entonces la tarea es aquí donde dice cada palabra. Es sufrido o paciente. No me altero si tengo que esperar en una fila de banco. Es benigno, o sea, bondadoso. No tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y no deja de ser. Así que estos ejemplos prácticos para cada característica del amor son esenciales en la vida de todo discípulo y de todo aquel que es un padre o una madre espiritual. En segundo lugar, el ejemplo del padre espiritual. El ejemplo es esencial en la formación de un discípulo, ya que el ser humano es fuertemente influenciado por lo que ve de sus maestros. El ejemplo es el ejemplo es la más fecunda semilla tanto de las virtudes como de los vicios. Dios es el mejor ejemplo como Padre espiritual. La relación de Padre con su Hijo Jesucristo describe una realidad muy propia de la relación Padre-Hijo. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Tremendo, ¿verdad? Eso está en Juan capítulo 5, versículo 19.
Un hijo siempre empieza haciendo lo que ve hacer a su padre, sea bueno o malo. El niño es un verdadero imitador de su padre. Llega a ser bueno para él lo que es bueno para su padre, y malo lo que a su padre le parece malo. Así igualmente la relación del padre espiritual con su hijo espiritual. Jesús fue ejemplo en santidad. Leer Juan 17:19. Fue ejemplo en compromiso y responsabilidad. Leer Juan 17:2. Ejemplo en autoridad e integridad. Mateo 7:29 y Lucas 4:32. Además, nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 6:39 al 40, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ciertamente, todo discípulo puede llegar a ser como su maestro o su hijo espiritual. Llegará a ser como su padre. No dice que el conocimiento lo llevará a ser como su maestro, sino que será perfeccionado y por lo tanto formado como su maestro. De ahí que un ciego no puede guiar a otro ciego. Esa es una gran realidad. La pregunta es, ¿cuáles son las cualidades que usted tiene y que espera a su discípulo y que espera que su discípulo refleje? Es una pregunta que debe contestar ahí en el espacio en blanco como tarea. La otra pregunta es, ¿hay algo que no se desea que él tome de su ejemplo? O sea, usted dirá, yo no quiero que mi discípulo tome este mal ejemplo, o algo que no quiero que él haga. Jesús como Padre espiritual. El Señor Jesucristo es el mejor modelo de Padre espiritual. Nosotros sabemos que su eficacia ha sido mostrada por la permanencia del Evangelio hasta nuestros días. Podríamos clasificar de alguna manera su propósito de discipulado así. Selección, o sea, él seleccionó a quienes iba a llamar. O sea, en Lucas 6:13 dice que eligió personas a las cuales dedicarlas para formarlas. Asociación, según Mateo 28:20, quiere decir que el Señor estuvo con ellos, no fueron simples alumnos, compartió su vida con ellos. También ejemplo de consagración. En Mateo 11:29 les pidió obediencia. El proceso de discipulado demanda confrontación con el mensaje enseñado. Fue ejemplo en comunicación. Le enseñó lo que sabía, su propósito para que sus discípulos fueran como él. No se reservó nada, todo lo dio. También demostró y enseñó con su ejemplo el discipulado. No solo demandaba obediencia por parte del discípulo, sino también compromiso e integridad por parte del discipulador. Ejemplo en delegación. Mateo 4:19 dice que delegó una misión. Este es uno de los propósitos principales del Señor con cada uno de nosotros, con cada persona. Te enseño, pero luego hazlo tú con otro. Tú estás recibiendo esta enseñanza, luego tú debes compartir con otro esta forma de hacer discípulo. La supervisión, también el Señor nos enseñó, aseguró que hubieran entendido y estuvo dispuesto a corregir y fortalecer en las áreas correspondientes. Según 1 de Juan 2:6, hay una pregunta. ¿Quién es nuestro modelo? Es la pregunta, y esa pregunta debe usted responderla colocando allí el nombre de esa persona en la parte que está allí en blanco. Pablo, como ejemplo del Padre espiritual, también lo encontramos que el apóstol Pablo fue un ejemplo para la iglesia que fundó en varios lugares. Así lo afirman algunos de sus discípulos. Él dijo, algunas de sus epístolas. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. También dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice Filipenses 4:9. Entonces se trata de comunicar, enseñar y modelar en una forma de vida. La imagen de Cristo que un padre espiritual pretende comunicar a sus discípulos es la que él ya ha adquirido.
en su vida personal. Si el padre espiritual se propone que Cristo sea formado en la vida del discípulo, esta imagen de Cristo ya debe estar formándose en el discípulo que está discipulando a otro. Ahora, ser padre espiritual es una responsabilidad muy grande. Antes que emprendas este compromiso, deberás prepararte para ese cometido. Estar preparado implica la adquisición de las cualidades de un creyente que pretende comunicar la palabra de Dios a otros. Estas cualidades ya fueron estudiadas en los cursos anteriores, recuerden. Vale la pena que las repasemos una a una y nos preguntemos qué necesidades o vacíos espirituales nos restan por llenar. Ser ejemplo significa ser un modelo a seguir. Nosotros somos el modelo que nuestros discípulos van a seguir. El mejor referente espiritual de un discípulo es su padre espiritual. Este asunto es un tema prioritario y fundamental para este ministerio. Por tanto, hay que tomarlo con gran responsabilidad. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 9 en adelante, Pablo describe a sí mismo como un modelo de vida cristiana a la iglesia de Éfeso, pero al mismo tiempo también como aquel que lo instruyó integralmente. El creyente entonces asume la responsabilidad de padre espiritual y debe asegurarse de estar creciendo en el carácter cristiano. Debe asimismo permanecer en comunión con el Señor y en el estudio permanente de la palabra de Dios. Es importante también que mantenga relación con su mentor. Él puede ayudar y aconsejar sobre la manera como se debe guiar al discípulo o hijo espiritual. El mentor es aquella persona que está allí para ayudarnos, para corregirnos, para instruirnos en algunos casos, para aconsejarnos o cómo debemos hacer algo. Débora, que era una mujer, y lo mismo Esther, fueron madres espirituales. Se ha podido observar que existen padres espirituales con una relación personal, grupal o regional, pero también otros de carácter nacional, como los casos de Débora y Esther, que fueron madres espirituales de naciones enteras. Débora se destacó como una orientadora espiritual y personal y colectiva del pueblo de Israel, como profetisa y de igual manera como gobernante, con un celo profundo no solo por Dios, sino por su ministerio. Ella asimismo se describe como madre. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, dice Jueces capítulo 5, versículo 7. Como buena madre espiritual, no solo se preocupó en dar consejos personales y colectivos, sino también en salir en defensa de la nación completa, sus hijos espirituales. Se caracterizó por ser una mujer de carácter y sobresalió como una mujer espiritual y adoradora, como una mujer consagrada a Dios y de una fe inquebrantable en Él y en su palabra, siendo este su mayor ejemplo. En el libro de Jueces, en el capítulo 4, los primeros 8 versículos, o los versículos del 4 al 8, dice que usted debe comentar sobre ella, sobre Débora y la actitud de Barak. Entonces escriba en la página 65 de su libro, en el espacio en blanco, de acuerdo a lo que lee en Jueces 4, debe comentar sobre Débora y la actitud de otro amigo o líder llamado Barak. Esther sobresalió por su compromiso, intercesora a favor de la nación de Israel a costa de su propia vida. Esther un día dijo, y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Oiga, qué mujer valiente, una mujer comprometida
y una mujer dispuesta aún a dar su propia vida por su nación. Eso está en Esther capítulo 4, verso 15 al 16. En este texto podemos observar que Esther fue una mujer de decisiones al determinar el sacrificio espiritual, el ayuno, que le permitiese el acceso al rey y para influenciar a todos los judíos a hacer lo mismo. De igual manera, tenía una decisión irrevocable: ir a la presencia del rey, aún contrariando las disposiciones legales que se consignaban que el hacerlo sin el requerimiento del gobernante podría acarrearle la muerte. Como una verdadera madre capaz de darlo todo a favor de sus hijos, ella también estuvo dispuesta a dar su propia vida por la vida de su pueblo. Qué ejemplo maravilloso de una madre, ejemplo maravilloso de una mujer, de una servidora, de una creyente verdadera, de una madre espiritual. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Dice Esther 7:3. Entonces podemos observar aquí que esta mujer, el ejercicio del principio de la integridad, en que su compromiso comunicado verbalmente a Mardoqueo lo hizo realidad al exponerse a la muerte y no desistir de su determinación. Esto hizo posible la salvación de su pueblo. También quiero que lean el Salmo 15 y anote las cualidades que debe tener un buen padre espiritual. Ahí en la página 67 de su libro hay unos espacios, unas líneas en blanco que usted debe llenar de acuerdo a las cualidades que usted vea sobre un padre espiritual. Entonces vamos concluyendo y podemos decir en esta lección que el creyente asume la tarea de ser padre espiritual. Tiene el desafío y el compromiso de evidenciar su vida, el amor y el ejemplo como características principales. La persona asume esa responsabilidad. Se podrían mencionar otras características, pero consideramos que estas están incluidas de manera implícita en las dos mencionadas anteriormente. Entonces, qué bueno es que cada uno de nosotros se pueda comprometer a ser un buen padre o una madre espiritual, demostrando amor, demostrando esa calidad como persona, siendo ejemplo, demostrando su amor por su nación, por sus hermanos, en fin, ayudándoles, aconsejándoles, guiándoles. En fin, ahí hemos visto entonces varios ejemplos de padres espirituales, del mismo Jesús, el de Pablo, el ejemplo de Débora, el ejemplo de Esther, en fin, hombres y mujeres que se dieron a la tarea de poder ayudar a otros, de poder aconsejar, de poder direccionar como madre o como padre espiritual. Así que esta lección también sirva de base a cada uno de ustedes para que mañana más tarde ustedes puedan ayudar a otros, puedan formar a otros, aconsejar a otros. Por eso estamos hablando, usted está siendo formado para formar. En este momento usted se está formando como ese padre espiritual que va a ayudar a otros, a los nuevos, para que no lo dejemos solos, especialmente a los recién nacidos. Espero que esta lección sea de gran provecho, de gran bendición para usted hijo, para usted hija, para usted madre, para usted padre. Que usted pueda entonces verdaderamente capacitarse y así honrar a Dios. Dios les bendiga.